En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de las naciones, bendice a nuestra amada Nicaragua, y haz que permanezca siempre fiel al dulce imperio de tus leyes, y fiel a tu Santa Iglesia Católica, para que alcance la paz y la prosperidad en este mundo, y todos los nicaragüenses vayamos a vivir perpetuamente en la patria celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que Del Salmo 17, versículos 3 al 4. Explora mi corazón, vigilante de noche, pruébame en el crisol, no encontrarás en mí ningún delito. Mi boca no ha faltado como hacen los otros, ha guardado siempre tus mandatos. Este salmo es una súplica del justo a Yahvé contra sus perseguidores. Invita el salmista al Señor a explorar su corazón, ya que en este se guardan los sentimientos más íntimos. Por eso continuará diciendo textualmente: no encontrarás en mí ningún delito. En otras palabras, es una persona con un solo discurso, moralmente recta. Se siente seguro de sí mismo y trata de vivir en la verdad. A estas alturas del juego, podríamos preguntarnos de manera personal: ¿he sido como ese justo que sabe guardar siempre los mandamientos de Dios? Con ustedes, la clase del día. Buenas tardes, queridos alumnos de séptimo grado. Bienvenidos a una sesión más de lengua y literatura. El tema que vamos a abordar hoy siempre es la novela, y vamos a leer ahorita nuestra unidad, para después el indicador del oro y el contenido. La unidad se llama la número 7 y se llama Disfrutemos y aprendamos de la novela. Recuerden que la novela es una extensión larga de un cuento. Nosotros ya vimos el cuento, entonces ahora vamos a ver la novela, que es un poco más larga, más extensa. El indicador del logro comprende la novela empleando como criterio el conocimiento y dominio del género. Y el contenido es la novela. Bien. El término novela es bien amplio, y el primero, hispanohablante, que es el famoso Miguel de Cervantes Saavedra, fue el que instituyó el nombre novela como el nombre de como género, porque fue el primer novelista en lengua castellana, y por eso tiene gran renombre con su gran obra El Quijote. Eso ya ustedes lo saben, pero es bien importante recordar. El Quijote es una gran novela y es la primera novela escrita en lengua española. Ya esto ya ustedes lo saben, que antes más que todo eran traducciones. Muy bien. Vamos a ver ahora en Hispanoamérica cómo se va desarrollando a partir de España, que España es, como quien dice, la que lleva la bandera adelante sobre lo que es la novela. Empezamos a partir del Renacimiento,
¿Y por qué será el Renacimiento? Porque en el Renacimiento es donde surge el nuevo pensamiento del hombre, y aquí en el Renacimiento surgen las artes, las letras, todo lo que tenga que ver con lo que es también la literatura y las artes. Tenemos que en la historia de la novela en España tenemos primero el Renacimiento. En el Renacimiento surgen tres grandes hombres, surgen muchos, pero entre los que principales se destacan son en poesía tenemos a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Su obra más importante, entre otras, hablando tipo novela, se llama Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Esta ustedes la van a ver en rasgo cuando estén en noveno grado, Fuente Ovejuna. Él se destacó en poesía, y por eso lo pongo en poesía, pero él escribió poemas y escribió teatro, y entre la obra de teatro está Fuente Ovejuna. También está en novela, tenemos al famoso Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Entre su obra maestra es El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Esta es su obra maestra, El Quijote de la Mancha. Entonces, por eso le decimos al padre de la lengua castellana. Cuando ustedes le preguntan, ¿y quién es el padre de la lengua castellana? Se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Y el príncipe es Rubén Darío. Porque Rubén Darío, recuerden, no escribió novelas. Rubén Darío solo escribe poemas y cuentos. Escribió ensayos, fue periodista. Él intentó escribir novelas, pero nunca la concluyó. Entonces, por eso él no escribió novelas, Rubén Darío. Mientras que Miguel de Cervantes, de todo, escribió de todo, fue bien exitoso. Fue en la época del Renacimiento, y tenemos en el teatro a Félix Lope de Vega. Lope de Vega. Este hombre es el máximo escritor en teatro y tenía muchos nombres. Le decían el monstruo de la naturaleza a Félix Lope de Vega. Le decían el monstruo de la naturaleza porque él escribía bastantes novelas. Él fue sacerdote y también fue gran poeta. Y hubo un momento en que lo creían, y hay una persona que hasta lo admiraban tanto, lo creían hasta como un dios, a Lope de Vega. Fue un gran escritor también, prolífico de la lengua española. Después del Renacimiento surge otro movimiento literario, y es el neoclasicismo. En el neoclasicismo tenemos a Alcides de las Niñas. El autor es Leandro Fernández de Moratí, gran escritor, más que todo pedagógico. Él escribía para educar a las personas. Por eso es que se llama el neoclasicismo. Se le llama un periodo comprendido donde ellos trataban de influenciar a las personas para educarlas. Después de ese periodo del neoclasicismo surge el romanticismo. El romanticismo en España, el más importante, en España surgen varios escritores románticos. Tenemos en poesía, tenemos al famoso Bécquer, con sus rimas y leyendas, que son bien lindas. Y también tenemos aquí en Hispanoamérica, surge un gran escritor que se llama Jorge Isaacs, con su novela María. Ustedes yo creo que la han oído mencionar, María de Jorge Isaacs, una novela muy bonita que le escribió un hispanoamericano. Después surge el realismo. En el realismo tenemos en España a Benito Pérez Galdós, que escribió Marianela. Marianela es otra obra muy bonita, realista, donde ahí tratan como la vivencia de una persona, y ustedes van a ver ahí qué linda que es. Ahí la vamos a ver después, la estructura de Marianela, cuando ustedes ya vayan más adelante. Y también tenemos en Hispanoamérica a Ricardo Palma. Luego ha venido evolucionando, y ahora vamos a quedarnos aquí en Nicaragua. En Nicaragua tenemos varios escritores de novela. Como ustedes saben, a ustedes se les mandó a leer la novela titulada Bananos, de un escritor nicaragüense llamado Emilio Quintana. En Bananos yo a ustedes les pido en su guía que vayan resumiendo capítulo por capítulo. En el capítulo ustedes lo primero que tienen que hablar es de la biografía del autor, que es Emilio Quintana, y sale en el librito, sale su biografía. Después habla de qué trata. Ustedes bien saben que si se dice Banano, trata del lugar, de los acontecimientos que surgen a las personas que viven en las grandes haciendas donde cortaban ese gran fruto que antes se exportaba y era muy apreciado en los otros lugares. Como esta fruta
Aquí es exótica y se da mucho en el clima cálido y no se da en los climas helados. Entonces las personas de aquellos lugares este fruto es bien caro, entonces lo exportan a otros países, entonces por eso es bien apreciado. Y habla de las vicisitudes que todas las personas que viven en las haciendas y que trabajan ahí pasan, de ver cómo el zancudo, que es uno de los mortales enemigos, porque ustedes bien saben que el zancudo se da en toda esta parte de América Latina, principalmente de Centroamérica. Entonces las personas mueren de paludismo, mueren de dengue. Entonces ahí se va viendo toda la historia de todas estas personas, de lo que pasan por ellas. Eso es lo que ustedes van a narrar en su trabajo, que es capítulo por capítulo. Quiénes son los personajes, de qué trata, en qué lugar se desarrolla, o sea, en la hacienda, etcétera, etcétera. Más que todo de eso se trata. Entonces ustedes van a leer los primeros 10 capítulos. El libro consta de 28 capítulos, pero los capítulos son de 3 páginas, 4 páginas, los más 5, son pequeños. Ahorita ustedes yo los mando a leer solamente los primeros 10. Para la próxima guía ya van a leerla completa, los 18 capítulos. Así es que yo lo que les pido y lo que les aconsejo es que vayan leyendo y vayan resumiendo cada capítulo, poniéndole el número del capítulo y usted de lo que trata cada capítulo, el lugar donde se desarrollan los personajes que intervienen, de qué trata la obra, la valoración que ustedes tienen conforme a las personas que son de alto nivel con las personas que tienen menos nivel, o sea, los de los poderosos a los menos, a los más necesitados. Entonces de eso se trata el resumen que ustedes me van a hacer, muchachos. Espero que nos veamos en el próximo segmento y como ustedes yo siempre les digo, obedezcan, que el que obedece nunca se equivoca, muchachos. ¿Oyeron? Buenas tardes. Bienvenidos a la siguiente sesión de matemática de séptimo grado. Vamos a continuar con la sexta unidad, introducción a la geometría. Los contenidos abordan triángulos y su clasificación según sus ángulos internos y círculo y circunferencia. Dentro de la definición de lo que es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo lo podemos trazar mediante tres puntos que no conformen una misma línea, sino que 3 puntos diferentes, como observamos acá en la figura. Uniendo cada uno de ellos, formamos lo que es el triángulo. Ellos se forman mediante cada uno de los segmentos. Segmento AB más el segmento BC más el segmento CA. Cada uno de ellos tiene 3 puntos A, B, C, tienen 3 ángulos interiores que los podemos nombrar conforme a los vértices, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Dentro de los triángulos, ¿verdad? También recordemos que ellos se clasifican de acuerdo a los ángulos. Dentro de la clasificación, de acuerdo a los ángulos, tenemos 3. Triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque la medida de los ángulos internos a él tienen que ser menores de 90 grados. ¿Bien? Por eso se le llama triángulo acutángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados, como lo mostramos en la figura. Y el triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Puede ser 120, 100, incluso hasta 91, ya es un ángulo obtusángulo. Entonces, dentro de la clasificación, son ellos 3 que son lo que ustedes van a utilizar para resolver la guía. Aparte de esto, vamos a ver lo que es el círculo y la circunferencia. La circunferencia, ¿verdad?, es un conjunto de puntos
que están continuos, ¿verdad? Y forman lo que es la circunferencia. Dentro de él tenemos el punto o centro de la circunferencia, y el segmento trazado del centro a cualquier punto de la circunferencia, a él se le llama radio, ¿ya? El radio de la circunferencia, que es el segmento que une el centro con cualquier punto de ella. Luego conocemos lo que es el arco. El arco no es más que una porción de la circunferencia, esta parte de acá. Se le llama arco. Es importante que utilicemos los utensilios necesarios para graficar lo que es, ¿verdad?, la circunferencia. En este caso, un compás. No tenemos compás acá, un compás grande, entonces hacemos uso de un cordón. Ponemos el cordón en el centro y trazamos. No es lo apropiado, ¿verdad?, porque lo apropiado es tener los utensilios necesarios, como se muestra aquí en la figura, ¿ya? El compás, la parte que hinca en el centro y donde va el lápiz, ¿verdad?, y luego hacemos el círculo. Como les decía, en la circunferencia sus partes son centro, el radio y el arco, que esto posteriormente lo vamos a utilizar. Igual, para construir una circunferencia puede ser a partir de un radio. Si le decimos un radio de 3 centímetros, entonces ustedes con la regla marcan los 3 centímetros, 1, 2, 3, el segmento que es el radio, venimos con el compás, que en este caso no tenemos, y hacemos uso de un cordón, lo amarramos y luego trazamos, hacemos la medida de la punta del cordón con el segmento y hacemos girar el lápiz, que no nos va a dar una pesada, pero por ahí va el asunto. Entonces se hace el centro, radio, y se forma lo que es la circunferencia, que esto lo tenemos que hacer con un compás, que es lo apropiado. Por eso les decía que es importante tener los utensilios necesarios para la geometría. Es importante recordarles, jóvenes, de que cada contenido que ustedes vayan haciendo lo vayan escribiendo en su cuaderno de clase, ya que les ayuda a memorizar conceptos, a ver cómo se resuelven los ejemplos, y igual con las teleclases, es importante que las vean para que vean cómo es que se traza, cómo es que se resuelve aquel ejercicio. Entonces es importante que lo hagamos. Sería todo por esta parte, los veo en la próxima sesión.
Good afternoon. Today we'll continue on Unit A. This time is time for the grammar. Now we're going to see there is, there are. Affirmative. In singular, we use there is. There is a table in the kitchen. Plural. There are. There are 4 people at the table. The negative form. In singular, there isn't. There isn't a table in the kitchen. Plural. There aren't. There aren't tables in the kitchen. Remember to add the S. In question, you're going to change the verb first, the verb to be first, and there, behind the after verb be, is there a flower on the table? In plural, are there flowers, again letter S, on the table? The short answer, if you have, yes, there is. No, there aren't. Yes, there aren't. Positive, positive. Now negative. No, there isn't. No, there aren't. Now we're going to practice on pages 59 and 60. Exercises A, B, and C. Letter A, exercise A, complete with there is or there are. In this case, I choose or I pick 1 and 4 of the exercise A because they have an S. Jeans, you know that pants, the jeans are just one, but they are plurals. And pictures is plural too, so we're going to write here, there are. In the others, we're going to see that we have in singular, and you have 2 or 3 more in plurals. I don't remember what one. You have more. Now, I didn't write nothing on preposition because you have to remember the prepositions. Well, I'm going to show you a little bit of them. Okay, now the preposition in front of. The book is in front of me. The whiteboard is behind the teacher. The book, the teacher is between the book and the flag. The teacher is between the book and the flag. You see? The book is under the marker. The marker is next to the book. Finish that, you're going to watch on your book, you're going to see the pictures and you're going to write them. Now, we're going to do the exercise C. Look at the photos of the living room. Make sentences using there is, there are, or there isn't, or there aren't, and the words in the list. You have 6 words. I think there are 6 words. DVD, shelf, you have another ones like, let me see, the book, we have it here, is this the one? You have DVD, sofa, flower, books, shelf, window, lamps, and cat. So you have a picture. You're going to see the picture in the book and you're going to see. I did 2 for you. DVD. You're going to see in the picture, there isn't a DVD. Shelf, there is a shelf. Okay, students? If you need help, we are here in school. You can come and be with us, asking whatever you need. So we're waiting for you here. So see you soon.
See you the next time. Buenas tardes, estimados estudiantes del séptimo grado A y séptimo grado B. El día de hoy siempre con la novena unidad que lleva por nombre La Tierra, un planeta vivo. Pero el día de hoy vamos a ver el contenido de la Luna. La Luna, sus movimientos y fases, los eclipses y el efecto de la Luna en las mareas. La Luna es el único satélite natural que posee la Tierra. No tiene luz propia, sino que refleja la luz que recibe del Sol. Realiza como todos los astros dos movimientos. ¿Cuáles son sus dos movimientos? Tenemos movimiento de rotación y movimiento de traslación. Debido a que demora el mismo tiempo en completar ambos movimientos, desde nuestro planeta siempre vemos la misma cara. Las fases de la Luna. Tenemos en las fases de la Luna, a continuación yo los dejo con un video de ello. Las fases de la Luna. La Luna es un cuerpo celeste rocoso que es identificado por representar el único satélite natural de nuestro planeta. Esta gira sobre sí misma pero también lo hace alrededor de la Tierra, y aunque la Luna se encuentre a 384.400 kilómetros de nosotros, podemos observarla claramente en sus diferentes fases, gracias al juego de luces y sombras creados por el reflejo del Sol. Con esto podemos decir que las fases de la Luna son los ángulos desde los que las personas en la Tierra ven la parte iluminada de su superficie. Un ciclo lunar tiene una duración de 29.5 días y siempre se repite en el mismo orden. Tal vez la fase más conocida por su apreciación cultural sea la luna llena, pero existen otras 7 que exhiben su particular belleza. Las fases lunares son: luna nueva, también llamada novilunio, es la fase menos percibida por el ojo humano, pues casi toda la superficie lunar luce sombreada y tan solo una delgada circunferencia es visible. Luna creciente. La luna comienza a vislumbrarse del lado derecho para los residentes del hemisferio norte, y del lado izquierdo para los del hemisferio sur. Cuarto creciente. En esta etapa, la luna está iluminada hasta la mitad. Igual que en la fase creciente, el lado derecho es el visible para el hemisferio norte y el izquierdo para el extremo sur. Luna gibosa creciente. Aquí la superficie iluminada y curveada es mayor de la mitad, pero tampoco logra cubrir toda el área. Dicha curva se ve del lado izquierdo en el hemisferio septentrional, y del lado derecho en el meridional. Luna llena. Es también llamada plenilunio y se caracteriza por la alineación casi recta de la Tierra, el Sol y la Luna, lo que produce una cara lunar completamente iluminada. Luna gibosa menguante. Aquí la parte iluminada es mayor, pero la luz solar ya comienza a hacer lo mismo que en la fase gibosa creciente, solo que del lado contrario. Recuerda que esto depende del hemisferio donde nos encontremos. Cuarto menguante. Es lo contrario al cuarto creciente, es decir, la luna se ilumina de una mitad. Luna menguante. A veces se le llama luna vieja y se identifica por mostrar una delgada parte iluminada del lado izquierdo para el hemisferio norte y del lado derecho para el hemisferio contrario. Una vez concluida la fase menguante, el ciclo lunar ha sido completado para volver a comenzar con una luna nueva. A este intervalo entre una fase y otra igual, como por ejemplo, entre un cuarto menguante y otro, o entre una luna llena y otra, se lo conoce como mes sinódico. Ahora que hemos aprendido a identificar, ¿en qué fase estará la luna esta noche? Una vez que ya vieron el video, entonces ahora vamos a hablar de los eclipses. Tenemos nosotros que sabemos que conocemos el eclipse solar y el eclipse lunar. Un eclipse
es el oscurecimiento de un cuerpo celeste por otro. Como los cuerpos celestes no están quietos en el firmamento, a veces la sombra que uno proyecta tapa al otro, por lo que en este caso se oscurece. Tenemos los tipos de eclipse. El lunar es cuando el cono creado por la sombra de la Tierra, que a su vez crea la zona de umbra que no cubre por completo la luna. Tenemos también nosotros, en los eclipses es como cuando se da el efecto de la luna en la marea. La marea es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por lo que son las fuerzas gravitacionales que ejercen la luna y el sol. Otros fenómenos que pueden producirse variaciones a nivel del mar. Pero la pregunta sería, ¿por qué se forman las mareas en el mar? Muy bien. Conforme la luna gira en torno a la Tierra, su fuerza gravitacional ejerce atracción sobre los continentes y sobre los océanos. Al mismo tiempo, la gravedad de la Tierra controla a la luna y evita que salga de su órbita. La atracción de la luna mueve montaña y levanta una pequeña, pero perceptible marea en la corteza terrestre. Además, ante las mareas, atrae las mareas y lo que viene siendo los océanos, elevando varios metros el nivel del agua en algunos lugares. Este efecto es similar al de una aspiradora que pasa sobre su tapete y crea un abultamiento. Entonces, esta es la respuesta por qué se forman las mareas. Invito a continuar viendo el programa Educando con Cristo. Bienvenidos estudiantes a la clase de Historia de Nicaragua. Luego de que venimos viendo todo el proceso independentista y en la clase anterior hablábamos acerca de lo que fue la Federación Centroamericana, cuando se da el fin de esta federación, nace en lo que es Centroamérica lo que fueron los partidos políticos, unos de corrientes liberales y otros de corrientes conservadoras. En Nicaragua, la cual vivía bajo la constitución política promulgada en 1838, la cual es antecedente al contenido de la clase del día de hoy, el cual es la guerra civil y la guerra nacional. Esta guerra civil que se dio en 1854 tiene algunas causas o antecedentes, como decía anteriormente, y la primera fue que vivíamos bajo la Constitución de 1838. También que se hacían llamar a los habitantes de Nicaragua en dos términos, como vecinos y ciudadanos. Un ciudadano no era cualquier habitante del territorio nicaragüense. Para ser llamado ciudadano tenías que tener una propiedad valorada en 2.000 córdobas o un capital de 100 córdobas. Para esa época esto pertenecía a una gran cantidad de dinero. Es por eso que en las elecciones no todas las personas podían acceder al sufragio. Y solo los ciudadanos, los cuales eran un grupo muy reducido, eran los únicos que podían ejercer este derecho. En cada departamento, al menos un grupo de 90 personas eran los que podían votar. Entonces, al momento de las elecciones, era muy fácil de elegir al representante que querían en ese momento. Y había un descontento por parte de la otra población porque no podía acceder. En Nicaragua, uno de los primeros presidentes fue el señor Fruto Chamorro, con el cual se da el inicio
de la guerra civil, porque hay una disputa entre las dos élites políticas. Estamos hablando de los liberales y conservadores, también los que se hacían llamar legitimistas o democráticos. Entonces, la guerra civil inicia porque Fruto Chamorro se hizo elegir presidente por la Asamblea Constituyente para continuar su periodo, pero los liberales alegaron que debía convocar a elecciones como lo establecía la Constitución y se levantaron en armas. Así comenzó la Guerra Civil de 1854. En la guerra se enfrentaron los conservadores, que recibieron el nombre de legitimistas porque decían que su gobierno era legítimo, y los liberales, que eran llamados democráticos porque pedían elecciones. El jefe de estos era Máximo Jerez. Entonces los democráticos, al ver que no podían derrotar a la otra parte, prestan de los servicios de un señor el cual tenía una tropa de filibusteros. Este señor fue el señor Byron Cole, pero por algunos asuntos tiene que abandonar el territorio y entonces deja todo este trabajo a manos de William Walker, el cual desembarca en el puerto histórico del Realejo con un grupo de 300 filibusteros, los cuales tenían mucha experiencia en cuanto a guerras, ya habían participado en la Guerra de México, y empieza lo que es la Guerra Civil, la cual dilatado años, pero se da inicio también a la Guerra Nacional, la cual inicia con todo su esplendor en 1856. William Walker ayuda a los democráticos, pero al ver la oportunidad de él apoderarse del territorio nicaragüense lo hace y se hace llamar presidente o jefe de Estado. También ve en Nicaragua una gran posibilidad de adueñarse de algo que se llamó la ruta del tránsito en Estados Unidos. Del lado del Atlántico al Pacífico no podían ir con facilidad. Entonces William Walker, con un señor de apellido Vanderbilt, crea lo que es la ruta del tránsito, viniendo por el Atlántico hacia Nicaragua, pasando el océano Atlántico, el río San Juan, el lago de Nicaragua, llegando hasta el Istmo de Rivas y retornando por la parte del Pacífico hacia los Estados Unidos. William Walker pone como idioma oficial en Nicaragua el inglés, y todo lo que se hace en este territorio es nuevamente de aspecto esclavista, lo cual ya la esclavitud se había abolido, pero William Walker, el que venía de ideales esclavistas por vivir en el sur de los Estados Unidos, nuevamente lo impone en territorio de Nicaragua, y su idea era apoderarse de toda Centroamérica. Es por eso que los jefes de Estado o presidentes de los otros países centroamericanos arman sus tropas y empieza esta guerra nacional, la cual también fue conocida como la Guerra Centroamericana, porque tuvo participación de tropas militares de otros lados de Centroamérica. Entonces, en esta guerra nacional, los democráticos y legitimistas unieron sus fuerzas y el 12 de septiembre de 1856 firmaron un acuerdo para enfrentar a Walker. De esta forma, la guerra civil se convirtió en guerra nacional contra el filibustero. 2 días después, el 14 de septiembre de 1856, uno de los jefes de Walker, llamado Byron Cole, con 300 filibusteros, atacaron la hacienda de San Jacinto, donde habían tropas nicaragüenses, pero estas los derrotaron al mando del general José Dolores Estrada. Y es lo que conocemos, y hace día acabamos de conmemorar la gesta heroica de Andrés Castro en la batalla de San Jacinto. Estaban acuartelados en esta hacienda una pequeña tropa nicaragüense con indios flecheros de Matagalpa, muy aguerridos en lo que es el combate, pero las tropas filibusteras tenían hombres armados con armas de pólvora. Pero por un golpe de suerte, por decirlo así, los indios flecheros, al arrojar sus flechas con fuego en la punta, estas cayeron en los potreros y los caballos salieron huyendo del miedo. Entonces las tropas filibusteras, al escuchar el galopar de los caballos, pensaron que refuerzos a caballo venían. Entonces esto les dio ventaja para que ellos pudieran contraatacar. Y de esta manera también conocemos lo que es la hazaña de Andrés Castro, que con una piedra, demostrando la valentía que tenemos como nicaragüense, derrotó al filibustero yanqui. Entonces, muchachos, esta es una breve reseña
la Guerra Civil y la Guerra Nacional, la cual se da en un periodo de 1854 y culmina en 1856. Con cada uno de estos que tienen ustedes aquí, estos resúmenes, podrán realizar lo que tienen ahí en su guía de autoestudio y apoyarse fácilmente, así como también pueden leer en el internet o en algún otro libro de historia de Nicaragua. Muchísimas gracias por su atención. Misa todos los días 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Septiembre, mes de la Madre Patria, en el que el azul y blanco resaltan. Como hijos, pongamos la bandera en nuestras casas, centros de trabajos, vehículos, escuelas, capillas, parroquias, y llevar en nuestros corazones los colores de la justicia y la paz, la pureza y la integridad, porque todos somos Nicaragua. En esta ocasión, queridos estudiantes, hablaremos de un tema muy importante como lo es la igualdad de derechos y la discriminación. A través de la historia nos hemos dado cuenta, o sobre todo en las clases que nos han venido dando a nivel de ciencias sociales, cómo hemos visto de que desde nuestros antepasados la igualdad de derechos nunca no se ha dado de una manera igualitaria, por lo cual esto lo hemos reflejado desde, por ejemplo, el hecho de que el hombre ha tenido más poder o posición que las mujeres, o vemos de que, por ejemplo, las personas de menores escasos recursos tienen menos poder que alguien que sí tiene dinero. Entonces, desde a nivel historia social nos damos cuenta de que la igualdad de oportunidades o de derechos es algo que siempre ha venido dándose día a día, pero en este siglo XXI es algo que debemos de darnos cuenta, queridos estudiantes, de que no podemos estar con ese pensamiento o esa percepción de creer de que una persona es más que otra o vale más que otra por el simple hecho de, quizás por ser hombre, por el simple hecho de tener mejor posición económica, porque cuando hablamos de igualdad de derechos no solo nos referimos al hecho de ser hombre o mujer, sino que también nos referimos al hecho de, por ejemplo, la ideología política, la creencia religiosa, los gustos, las preferencias sexuales, entonces, entre otras. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que nosotros debemos tener en nuestra mente de que las demás personas tienen igualdad de derechos y oportunidades que nosotros, independientemente que no piensen, no sientan y no actúen o idealicen igual que nuestras ideas. Recordemos que cada ser humano es un mundo distinto y es una persona que por lo cual tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de creer y de ver el mundo. Entonces aquí es donde entra la importancia de que cada ser humano tenga valores que le permitan a él tener esa tolerancia y ese respeto cuando una persona no tiene o no idealiza igual que nosotros con respecto a un pensamiento o a una idea sobre algo. Dije que el tema era igualdad de derechos y discriminación. Ahora en este caso vamos a hablar un poco acerca de la discriminación. ¿Qué es la discriminación?
es el hecho de alguna u otra forma de relegar a alguien, de no darle importancia a alguien por el simple hecho de que quizá no concuerda o no tiene nuestro gusto, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver el mundo, y entonces venimos nosotros, tal vez a veces como grupo o a nivel individual, queremos hacer a aquella persona a un lado. ¿Por qué les doy este tema a ustedes, queridos estudiantes? Recordemos que nosotros en un futuro, ¿verdad? Ahorita están en formación ustedes, van a ir a trabajar a una empresa, por lo cual una de las cosas muy importantes que existe, sobre todo o que se da cuando no hay igualdad o no se le da importancia a la igualdad de oportunidades, es eso, de que no se le da, sobre todo en el caso de la mujer, no se le da el debido respeto o el debido valor que ella se merece. Y precisamente lo que es la igualdad de derechos y oportunidades lo que pretende es eso, darnos cuenta de que cada ser humano cuenta con ese valor y cuenta con esa situación que le va a permitir a él desarrollarse, porque si no existe esa igualdad de oportunidades en una sociedad, lo que no va a permitir es que sea algo justo y que no avance prósperamente, mientras que si existe esa igualdad sí va a haber mayor prosperidad. Ahora, con respecto a la discriminación, aquí debemos de tomar en cuenta muchas veces lo que son nuestros valores que nos han venido enseñando en nuestro hogar, que nos han venido enseñando en la escuela, sobre todo valores importantes como el respeto. Recordemos que el respeto siempre es uno de los valores base y fundamental en la vida, en la sociedad y a través de la historia. Lo que es el valor de la tolerancia. La tolerancia es muy importante. Recordemos que nosotros no podemos decir que a mí me cae mal una persona solo porque anda una camisa que a mí no me gusta, o solo porque piensa y opina lo que a mí no me parece, o que si por ejemplo estamos en una aula de clase y dice algo y como esa persona me cae mal, no la toleramos, entonces buscamos cómo hacerle daño, y ahí caemos en la discriminación. Entonces estos dos valores, tanto el respeto y la tolerancia, son fundamentales para evitar lo que es la discriminación. Entonces aquí debemos siempre tratar de nosotros meternos en nuestra cabecita lo que es respetar al ser humano por su dignidad íntegra y por su valor. Recordemos que incluso la parte religiosa espiritual dice esto: cada ser humano vale por ser hijo de Dios, y por lo cual ninguna y ni otra persona vale más que otra. Muchas gracias. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.